Buenas tardes. Con motivo de la celebración de las jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico de este año 2022, que se realizan en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, estamos realizando una serie de conferencias a cargo de profesionales y estudios de las islas, pero también con invitados de excepción procedentes pues, del territorio nacional, ¿no? La primera de esas conferencias invitadas es la del estudio gallego Fuertes Penedo. El estudio, con sede en A Coruña y Vigo, creado en 2015 por Iago Fernández Penedo y Óscar Fuertes do Pico, está dedicado a la arquitectura, el diseño, la investigación y la producción cultural. Su trabajo ha sido reconocido tanto nacional como internacionalmente, siendo galardonados con los premios del Colegio de Arquitectos de Galicia en la categoría de rehabilitación, en la 15ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de Obras de Arquitectura y Urbanismo, o en la categoría Heritage de los Young European Architects Awards del año 2020. Iago Fernández Penedo es arquitecto por la ETSAM en 2009, entre los años 2001 y 2003 realiza estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, realiza el posgrado de especialista en diseño y tecnología de viviendas industriales en la ETSAM en 2010 y el International Wood Program de la Aalto University en Finlandia en 2013. También realiza el máster en Ingeniería Estructural de la Madera en la Universidad de Santiago de Compostela en 2014. Óscar Fuertes do Pico, por su parte, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, habiendo realizado estudios en la Academia de Arquitectura di Mendrisio, en Suiza, en 2006, y realizando el curso Doctoring de Doctorate en la Arquitectura Association School of Architecture de Londres en 2011. Es doctor arquitecto por la Universidad de A Coruña desde 2015, con premio extraordinario con la tesis La carpintería de Ribera en Galicia, la recuperación de sus arquitecturas, publicada por la Xunta de Galicia en 2016 y premio de la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2018. Desde 2019 compagina su labor profesional con la docente como profesor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición de la Universidad de A Coruña. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quería comenzar un poco a razón de la temática de la que van estas jornadas y en vista también de vuestra trayectoria, pues me gustaría preguntarles cómo es el proceso que realizan ustedes a la hora de afrontar estos proyectos que no parten desde una tabula rasa, ¿no? Que no parten desde el espacio vacío, ¿no? Sino que de alguna manera pues siempre están revalorizando, resignificando arquitecturas que son anteriores, ¿no? Muchas veces pues en desuso o en abandono. Entonces, pues para nosotros lo principal es entender de dónde vienen, ¿no? Es decir, es empezar a reflexionar acerca sobre su identidad. En la conferencia de hoy, que hablaremos de la vivienda de muros, pero también del astillero Ciprián, al final lo importante ya no es la arquitectura en sí, sino es lo que esa arquitectura traslada. Es decir, lo que en su pasado ha sido y por qué ha sido y por qué se ha creado. Partir de esa base para partir de ahí, y me repito, empezar nosotros también a jugar, a debatir y a intentar crear, ¿no? Pero siempre desde el respeto a la identidad con la que fue generada. Sí, intentar entender, aparte de esa arquitectura, pues también, como bueno, se verá también después, en ese entorno en el que se implanta, las relaciones con la población o incluso, pues en algún caso, como en viviendas, pues con los propietarios o con sus vivencias en el pasado, en esa, un poco eso. Y después, evidentemente, pues como todos, pues la toma de datos, ese estudio más detallado de entrar a analizar en detalle pues tanto levantamientos planimétricos como cosas que nos vamos encontrando en cada una de ellas particulares. Es ir leyendo, ¿no? Es casi como capas que van apareciendo. Y muchas veces para nosotros es un trabajo en el cual disfrutas desde el inicio porque es ir descubriendo, pensando y que continúa incluso durante el proceso de la obra, que es lo que muchas veces en la restauración sobre todo pasa, en rehabilitación, que durante el proceso de demolición aparecen nuevos elementos que hay que incorporarlos, como decimos, ¿no? Sí, que hay que ir reincorporando, repensando y volver a incorporarlos al proyecto. Y la pregunta siempre, ¿por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué estaba? Porque a lo mejor no tenemos ni idea de qué es de inicio y hay que preguntar, como decía Iago, desde propietarios, gente local, etcétera, para que nos digan cuál había sido su uso y entender
qué situación tiene hoy, ¿no? O qué respeto, por decirlo de algún modo, en la idea de arquitectura que queremos llevar a cabo, tiene para nosotros, ¿no? Esas nuevas piezas. Sí, es casi un trabajo de arqueología, ¿no? En alguna manera para ustedes, ¿no? Con todo ese nivel de investigación, casi volver al origen de toda piedra para saber su significado y un poco reconvertirla, ¿no? Y revalorizarla. Quería, bueno, un poco investigando la obra de ambos, veo que en muchas de ellas y también en vuestros trabajos de investigación hay un cariño especial por un material específico, ¿no? Que es la madera, que ahora mismo, digamos que a nivel internacional se está posicionando un poco como el material para un futuro más ecológico, ¿no? Pero creo que me da la sensación de que para ustedes va un poquito más allá de este uso como material de construcción y se use también una especie de reivindicación casi cultural de la madera, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles qué significado tiene para ustedes realmente este material y de dónde viene un poco esa fascinación por ella, ¿no? Yo creo que, bueno, como bien dijiste al principio, investigaciones de ambos, ¿no? Se juntaron en un momento determinado desde diferentes perspectivas o filosofías. Podríamos casi hacer como un partido de tenis, ir diciendo, ¿no? Para mí, algo que tiene nuestra obra claro es que habla de Galicia. Eso es indiscutible. Entonces, cuando entendemos la arquitectura utilizada a lo largo del litoral gallego, para diferentes, desde creación de arquitectura, construcción de embarcaciones o cualquier otro elemento, como puede ser el mobiliario, hablamos de una tierra rica en una materia prima, que es la madera. Entonces, podremos hablar de políticas europeas hoy, podremos hablar de subvenciones hoy, pero la madera, en ese caso, para nosotros habla de un pasado que hoy es presente. Es decir, Galicia es una comunidad muy rica, ¿no? A nivel forestal, y eso es lo que ha hecho asentar profesiones, ¿no? Entre ellas la arquitectura también, de calidad, ¿no? Si vemos las arquitecturas generadas, ¿no? Más específicas, como pueden ser las galerías, en sí misma hay líneas de investigación propias, ¿no? En la fusión, en el entendimiento, si vemos la construcción de un barco, cómo se ensamblan, pero todo nos habla de territorio, todo nos habla de esa parte local, ¿no? Y de la madera como material, por supuesto, ¿no? Sí, un poco es eso, que ahora, claro, que decías que ahora está muy en boga y con todas estas nuevas políticas, pero ha estado muchos años que se ha perdido esa... Y era algo que ya estaba ahí en el pasado. Tú cuando estudias la arquitectura tradicional gallega, un montón, al final, bueno, como en otras partes, pero siempre estuvo presente, como contaba él, tanto en las carpinterías, las galerías, a nivel estructural era algo bastante común. Y siempre ha estado ahí. Y después también, que sí que es algo que nos interesa mucho, el tema de la madera desde el punto de vista sensorial o casi de generar una atmósfera de materiales que al final que tocas, que te transmiten sensaciones que sobre todo en arquitectura doméstica muchas veces es como un plus que te ayuda a configurar el espacio y que no se quede simplemente en un punto de vista visual, sino que trascender esa parte y como de jugar más con la materia y con... Te acogen, ¿no? Como Sí. dice Yago, es decir, te habla al final de espacios donde percibes, y esa percepción viene, por eso muchas veces también escapamos de barnices, escapamos, bueno, casi Sí. queremos que sea lo más real posible, ¿no? Y entendemos que esa realidad, ¿no? Hoy, en el mundo de la comunicación, es fácil ver una foto de unos pies descalzos encima de la madera, ¿no? Y que todos empecemos a pensar qué foto más bonita. Pero realmente lo que hay ahí es algo más, ¿no? Esa sensación, esa conexión, y es algo que, bueno, para nosotros está muy presente, ¿no? La verdad. Creo recordar en una charla que dieron, no sé si fue cuando les dieron el premio de la última Bienal o fueron seleccionados, que hablaban de un pavimento en específico, madera, con muchos nudos, que les había llegado, que a ustedes les había asustado, no, pero que realmente era el propietario el que quería ese material. Y habla un poco de eso, ¿no? De que no es un tema de, o sea, no es decoración, ¿no? Para esa persona tenía un significado. Yo quiero esta madera, que es la que yo reconozco como mi hogar, ¿no? Porque al final va de eso. Es estético, sí, pero no como proceso, sino como... Un poco recogiendo lo que comentabas antes de que vuestra arquitectura también un poco habla de Galicia, ¿no? Y viendo que, bueno, pese a que ambos estudiaron algún año fuera, sí es verdad que la mayor parte de vuestro trabajo se concentra en vuestra tierra natal, ¿no? Entonces, ¿tenéis algún tipo de aspiración a futuro en ese aspecto de, digamos, salir de vuestra tierra? ¿O es que de alguna manera estáis reivindicando, pues, puede ser pues, una forma de arquitectura más cercana, más como muy contextualizado en el contexto personal de uno como arquitecto, ¿no?
Yo creo que es porque nos ha tocado actuar de esta manera, me refiero. No es, si nos tocase trabajar en otro sitio, pues te intentarías empapar y llegar a... Hombre, claramente no es como en Galicia, que al final hemos crecido allí y las vivencias y todo eso tiene un pozo que a la hora de proyectar, pero no ha sido algo buscado, sino es algo que... Y por dar un dato, nuestra primera obra como estudio Fuertes Penedo fue en Madrid. Sí, Una reforma de un piso, sí, y donde ahí la madera, es verdad que conseguíamos unas longitudes en pavimento de 4,60, ¿no? Sí, porque no queríamos que hubiese juntas, es decir, ya empezábamos, pero era Madrid, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que lo que dice Yago, después el hecho, pues Galicia... Sí, nos ha tocado, igual que con el tema que hoy comentando por la mañana en las charlas, y el tema de la rehabilitación, no es algo buscado, no es que queríamos especializarnos, no, ha sido algo que ha llegado poco a poco y bueno, que nos sentimos cómodos, nos gusta y lo disfrutamos. Y quizás que cada trabajo les ha dado no solo confianza, sino, digamos, de cara a los propietarios y demás, como, mira, esta gente sabe hacer este tipo de trabajos, ¿no? Sabe habilitar, vamos a seguir. Funciona, vamos a decirlo, no desde... Genial. Luego, en estos últimos años, bueno, casi desde el principio realmente, pero habéis sido galardonados con una serie de premios que nombramos antes, ¿no? Del Colegio de Galicia, de la BIAU, Young European Architects. En su momento fuisteis parte del equipo, digamos, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia. ¿Todos estos reconocimientos han afectado de alguna manera a vuestro trabajo? ¿Se ha traducido más, mejores encargos, un respeto mayor por parte de la administración? ¿Existe algún tipo de presión por mantener un nivel tan alto? ¿Cómo os encontráis después de tanto reconocimiento? Yo creo, y es algo que no hablamos, pero que seguimos siendo nosotros, porque es lo que entendíamos, que pasarlo bien, ya bastante complicada es la profesión, yo creo que lo compartimos todos, y al final seguimos siendo los mismos. ¿Qué pasa? Que sí da un respaldo, creo yo, cara, por ejemplo, a la administración o a veces a un cliente. Sí que es verdad que cosas que proponías que los clientes igual le parecen descabelladas en una vivienda o una obra, ahora al verlo realizado y parece que sí ha llevado reconocimiento, pues parece que dan un poco más de margen. Ah, bueno, si lo están probando, pues vamos Clientes que buscaban ese riesgo, ¿no? Y que porque nos han llegado varios, de no, es que buscamos, pues sí, por nosotros innovar, o tenemos esta pequeña ruina, pero queremos que hagáis algo completamente distinto. Y claro, es verdad que ese diálogo facilita mucho las cosas de inicio, pero no estamos en contra del otro, para nada. Yo creo que somos una generación donde entendemos que, bueno, pues todo desde la perspectiva de la verdad, ir poco a poco y de lidiar con lo que te viene, sí, pues hay que llevarlo a buen puerto. Todo es una oportunidad para al final generar algo bueno. Sí, quizás hemos reducido a lo mejor la escala de los encargos, esta generación es un poquito más joven, pero también le da ese sentido de que somos mucho más cariñosos a lo mejor con según qué proyectos, ¿no? Vamos como una velocidad más lenta, le veo yo también. Y es verdad que la tierra ata, ¿no? Es decir, estás encantado con Galicia y con crear allí, pero si se abriese por cualquier circunstancia, a nosotros nos encantaría ir a concursos y muchas veces al final también tienes que valorar la perspectiva de la oficina en cuanto a cómo crece, cuánto crece y en qué momento crece, ¿no? Sí, la vorágine del día a día con respecto a lo que tienes, porque a veces pues querrías, pero ya con lo que hay, la estructura que tenemos, pues hay que acabar con lo que se tiene y bien, pero dedicarle su tiempo. Sí, además porque ustedes están en un montón de cosas en realidad, no solo tienen el estudio, en esa línea va un poco la siguiente pregunta, que es que se ve que hay una relación bastante estrecha en vuestra oficina entre investigación y el trabajo más de estudio propiamente dicho, que ha dado como resultado pues muchas publicaciones también, como esto de el UTM, la construcción con madera en la emergencia sanitaria, las arquitecturas de las carpinterías de Ribera, arquitecturas del mar, colaboráis con la universidad, Óscar pues lleva desde 2019 dando clases en ese departamento de proyectos. Por aquí ya han pasado otros profesionales que consideraban que la universidad era como una especie de fuente inagotable de inspiración, de energía, ¿no? En vuestro caso, ¿en qué se traduce esta relación, ¿no? y cómo influye en vuestro trabajo profesional esta vinculación que seguís teniendo pues, con la academia, ¿no? En general? Yo creo que eso es algo interesante y que te tiene que gustar si te gusta, ¿no? En nuestro caso compartíamos, el hecho de hacer una tesis doctoral no se hace de hoy para mañana, es decir, eso marca que te gusta la docencia, que te gusta la investigación y que te gusta, ¿no? Pues, seguir un camino determinado. Y es algo que pues, desde el 2008, el 2007, ¿no? Empezando
algo que compartíamos también y que, bueno, pues por momentos determinados al final también se ha trasladado a la oficina, ¿no? Y es algo que te ayuda a crear. Para mí, yo creo que diferenciaría por una parte el hecho del contacto con los alumnos, que al final es vida, ¿no? es frescura, etcétera, ¿no? Y yo en la actualidad doy muy poquitas horas en lo que es arquitectura, me encantaría cuando pues, poco a poco ir dando más, pero sí que en otras carreras, ¿no? Pues como ingeniería industrial, y percibes esa frescura del alumnado. Pero claro, es que al final esa frescura la tienes que trasladar a tu día a día, ¿no? Cuando creamos el proyecto, que fue a través de concurrencia competitiva de la UTM, fíjate, mezclábamos todo, ¿no? La investigación, porque entendíamos que había una necesidad en la costa gallega cuando pues, había un aumento de población, queríamos trabajar con madera, que era algo que también nos apetecía, incluso en ese proyecto es madera de castaño, ¿no? Y qué mejor, pues hay por una parte la intención de una patente y por otra la creación de la publicación, ¿no? Porque al final teníamos también que revertir todo eso a la sociedad, publicación gratuita. Es decir, no buscábamos tampoco rentabilidad. En relación con, bueno, en este caso la Fundación Laboral, que con la Escuela de Carpintería, que participaban en la manera de llegar a producir el módulo, incluso trabajando en una maqueta a escala 1-2. La verdad que resultó muy interesante y lo bueno de estas experiencias es que sí que como que retroalimentan el estudio y nos dan la oportunidad también a veces de investigar en temas que por nuestra parte nos consumiría igual el tiempo del estudio sin hacer nada, pues consiguiendo un proyecto de investigación relacionado con eso, pues te ayuda a desarrollar este tipo de cosas. Siempre lo he escuchado por ahí, que si quieres hacer una tesis, intenta hacerlo sobre lo que ya trabajas, ¿no? Porque si no, vas a tener que elegir mucho, ¿no? En plan, mira, tienes que intentar para caminar con ello. Yo ahora mismo en la actualidad llevas 5 trabajos fin de máster o 6, creo, y le digo a todos ellos, es verdad que lo primero, bueno, son todos sobre patrimonio marítimo, si no ya no coges otros que sean distintos, pero por una cuestión de... Pero si realmente el tema os enamora, continuar. Y cada uno que entienda el amor como quiera, ¿no? Pero si el tema os enamora, continuar, si no, es dificilísimo. Sí, bastante. Tienes que tener pasión en lo que haces y entonces, bueno, pues poco a poco encontrarás el tiempo, pero es que si no... Y bueno, un poco por ir cerrando, este año estamos cumpliendo en esta casa, en este edificio, 50 años de la creación del edificio. Y estamos aprovechando esta celebración para preguntar a todos los invitados cómo creen que tendría que enfocarse nuestra profesión para seguir siendo relevantes otro medio siglo, ¿no? ¿Cómo, digamos, cuáles deben ser los objetivos de nuestro colectivo los próximos 50 años? Sé que es una pregunta grandísima, pero desde vuestra perspectiva, ¿qué creéis? ¿Hacia dónde deberíamos movernos? Pues igual, no sé, recuperar, no sé si la relevancia social o conseguir transmitir que la gente sepa qué hacemos, porque sí que es algo que encuentras muchas veces que fuera del ámbito, bueno, de los colegios, de la escuela o, bueno, pues casi este mundo endogámico, la arquitectura, la gente no sabe ni a qué nos dedicamos, ni muchas veces qué implicaciones podemos llegar a tener, ni en qué les podemos ayudar. Y creo que eso es algo, pues, parte de culpa debemos tener, no sé si toda, pero parte de culpa tendremos en que la gente no sepa qué hacemos ni en qué les podemos ayudar, ni que somos necesarios pues, para que las ciudades funcionen mejor, para que conseguir mejores casas Que somos más que el diseñar tu vivienda unifamiliar, ¿no? Es decir, que puedes estar en diferentes partes. Creo que ahí comparto con Yago 100%. El poder encontrar el camino en todas esas partes es lo que va a hacer que esto continúe. Creo que continúe y evolucione. Es decir, creo que lo que fue no va a volver. Es decir, fue fruto de una época determinada, de un momento determinado y con unas circunstancias determinadas. Eso ha cambiado. Entonces también tenemos que ser nosotros conscientes, ¿no? El otro día debatíamos cuánto más hay que construir. Pues ese es otro debate. Seguro que el de los autores de este magnífico edificio en el que nos encontramos hoy, ese debate no lo era, porque había que construir, era necesario, ¿no? Entonces creo que también tenemos que, bueno, pues que reflexionar acerca de eso. Esas reflexiones y trabajo en equipo volverá, yo creo que, a posicionarnos para otros 50 o 60 o 100 años más. Genial. Pues yo creo que con esta idea podemos ir cerrando. Les agradezco haber venido hoy, no solo a la conferencia, sino a esta entrevista y nada más. Nos vemos en la siguiente. Gracias.